Dios les bendiga. Estamos de vuelta con ustedes después de una larga pausa. Ya saben las razones. Para que no quede grabado para la historia, no voy a decir las razones. Estoy muy contento de poder comenzar y es muy importante que sigamos adelante con este proyecto. Quiero animarles a no desanimarse y les felicito porque me han dado reportes de que han estado siguiendo el sílabo, siguiendo los ejercicios. En algún momento vamos a volver por los ejercicios y hacer las reuniones de Zoom o de Google Meet que tenemos previstas, pero necesitamos avanzar con el contenido de la clase. Hoy vamos a comenzar con lo que en el libro de William Mount sería el capítulo 8, que se titula Las preposiciones y eimi. Eimi es el verbo ser o estar en griego y eso es lo que vamos a estudiar de manera general en el capítulo. Este capítulo se llama así, las preposiciones y eimi. Pero vamos a introducir algunos conceptos importantes para el buen entendimiento de este capítulo y también nos vamos a tener que adelantar en algún momento a pequeñas cosas para que ustedes puedan hacer los ejercicios y puedan comprender. Recuerden que un idioma lo estudiamos gramaticalmente y lo seccionamos, pero es imposible diseminarlo y dividirlo como un ente aislado. Entonces vamos a ir a esos contenidos a los cuales nos vamos a tener que adelantar. Entonces en este capítulo, en resumen, para que ustedes tengan idea, recuerden que siempre esta versión en video es una versión abreviada. Ustedes deben leer el material en español preparado por mí tantas veces como sea necesario y entonces vienen al video y entonces se enfrentan a los ejercicios. Las preposiciones las tenemos en español. Son pequeñas palabras como debajo de. En español siempre decimos una pequeña rima a, ante, con, contra, para, por, sin, sobre, tras, de, desde. Esos son ejemplos de preposiciones y también, como las que mencioné al principio, debajo de, encima de, alrededor de, a través de. Estas mismas preposiciones las tenemos en griego. Y muy importante, las preposiciones definen las relaciones entre dos palabras. Ya veremos ejemplos. Podríamos decir, el libro está sobre la mesa. El teléfono está encima de la mesa. El teléfono está debajo de la mesa. El hombre cruzó a través del río. Vino desde Estados Unidos. Vino desde México. Ok, entonces esos son algunos ejemplos de cómo establecen una relación entre dos palabras, las preposiciones. La palabra que sigue a la preposición se llama el objeto de la preposición. Eso es muy importante. Dominar ese concepto y van a ver en su momento por qué nos va a hacer falta. Ahora, vamos a estudiar también cómo en griego en específico el significado de las preposiciones cambia de acuerdo al caso que tenga el objeto de la preposición. Repito, recuerden, el objeto de la preposición es la palabra que sigue a la preposición y estoy diciéndoles que el significado de una preposición en griego, en muchos casos, cambia de acuerdo al caso del objeto de esa preposición. Esto es, no se los puedo negar, un poco funesto para los estudiantes. Esto hasta incomoda porque hay preposiciones que pueden tener hasta 3 significados. Significan una cosa en el genitivo, otra en el dativo y otra en el acusativo. Entonces, con eso tiene que ver. Vamos a estudiar aquí
también lo que se conoce como cláusulas dependientes. Y vamos a estudiar una partícula que delimita cuando lo que sigue es una cláusula dependiente y las implicaciones exegéticas que eso tiene. Y entonces vamos a estudiar aimí como verbo, es un anticipo. Saben que el verbo cero estar es importante en todos los idiomas. En español es cero estar, en inglés es el verbo to be y así por el estilo. Entonces en griego no es la excepción. Y vamos a estudiar el verbo aimí y vamos a estudiar un concepto importante que se llama el nominativo predicativo. Esos son algunos de los... Eso es un resumen de lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, eso es en general, pero en griego, vamos a ir ahora al griego para ver cómo funcionan las preposiciones en griego. Bueno, ya les dije, en griego también una preposición expresa la relación entre dos palabras. Y en griego el significado de una preposición, ya lo dije, depende del caso de su objeto. Y recuerden que el objeto de una preposición es la palabra que sigue a la preposición. Entonces, vamos a ver otras particularidades. Por ejemplo, las preposiciones no se declinan. Eso es algo bueno para ustedes. Ustedes van a aprender a identificarlas, pero ellas no se declinan, porque ellas tienen un objeto. Entonces el objeto es el que es declinable, estará en alguno de esos casos que hemos mencionado, pero ella como tal no se declina. Ok. Entonces, vamos a hablar luego más ampliado acerca de este asunto de las cláusulas dependientes. Entonces, hay una palabra que es la palabra gina, que significa a fin de qué. A fin de qué. En inglés, para los que saben inglés, Janior y los demás, in order that. In order that. A fin de qué. Entonces, cada vez que ustedes vean gina, ustedes dicen automáticamente, lo que sigue es una cláusula dependiente. Y eso tiene implicaciones exegéticas. Por ejemplo, ya ustedes estudiaron la palabra hoti, y hoti, aunque tiene otros significados, a veces hoti significa que, a veces es una marca de cita, o sea, unas comillas, también delimita cláusula independiente. Entonces, un detalle interesante es que nunca vamos a encontrar el sujeto de una oración en una cláusula dependiente. Entonces, para los que estamos haciendo exégesis, eso es muy importante. Pero que el sujeto no esté en la cláusula dependiente no la minimiza. Al contrario, porque las cláusulas dependientes tienen sus características y su razón de ser y de existencia. Así que ese es un resumen muy, muy breve de lo que hemos ido, de lo que vamos a ver en este capítulo y de lo que ustedes han leído. Obviamente que en el folleto tienen mucho más, en el libro tienen mucho más, pero recuerden que la versión en video es la versión ampliada y rápida. Quiero recordarles que deben anticipar algunos pronombres. Por ejemplo, ego es la primera persona del singular, yo. Su es la segunda persona del singular, significa tú. Y autos es la tercera persona del singular, o sea, el pronombre personal de la tercera persona. A partir de ahí se declina para él, ella, eso, pero esos tres ya los han visto en vocabulario y lo vamos a ver obviamente de manera más ampliada cuando demos la clase acerca de los pronombres. Entonces, quiero que observen esta tabla que tienen en pantalla. Si ustedes están en el libro digital o en el libro físico, es el epígrafe 8.12. Y bueno, Eimí, vamos a ver cómo lidiamos a la hora de traducir. Quiero decirles que de momento esta es una de las
palabras de vocabulario que van a tener que aprender. Entonces miren ahí, primera persona del singular, eimi, yo soy, ei, segunda persona del singular, tú eres, estin, él es, ella es, esto es, eso es. Entonces vamos a la primera persona del plural, esmen, nosotros somos o estamos. La segunda persona del plural, esté, ustedes son o están. Y la tercera persona del plural, eisin, ellos son, ellos están. ¿Ok? Así que, bueno, eso es una parte importante que deben aprender, porque es el dominar el verbo eimi en el indicativo. ¿Ok? En el presente del indicativo. Entonces, ahí en el 8.13 tienen una nota importante acerca de la nu movible, porque a veces van a ver que la nu está o no está en alguna de las conjugaciones del verbo, y eso tiene que ver con la manera en que termina la palabra y la manera en que comienza la otra palabra. O sea, cuando la nu ocurre cuando al final de una palabra, esa palabra termina con una vocal y entonces la otra palabra comienza con una vocal. Es un asunto de pronunciación. Y entonces por eso se llama una nu movible. Y eso es algo que van a tener que tener en cuenta cuando estén lidiando con el verbo eimi, y lo van a ver también en otras conjugaciones verbales, y ya lo estamos anticipando. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se conoce como el nominativo predicativo. Normalmente ustedes han estudiado en español, y los que están en inglés, pero ocurre en griego, que un verbo está en voz activa o en voz pasiva. Eso depende de si realiza o recibe la acción. Se dice que si el verbo realiza la acción, entonces está en voz activa. Si el verbo recibe la acción, entonces está en voz pasiva. Entonces, cuando llegamos al caso de eimi, por ejemplo, si decimos el profesor soy yo, en ese caso no está recibiéndose ni se está haciendo una acción, sino que se está predicando acerca de la acción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el predicativo, el nominativo predicativo. Miren esta oración. Theos estin curios. Theos estin curios. En ese caso, theos es un nominativo singular masculino, tiene el verbo ser o estar, y curios es un nominativo singular masculino también. Entonces hay una dificultad. ¿Quién es el sujeto? Porque hemos dicho que el nominativo es el caso del sujeto. Entonces, en este caso que no hay artículo, y esto lo vamos a estudiar más adelante, y un ejemplo lo tenemos en Juan 1.1, el contexto es quien nos tendría que ayudar a identificar aquí quién es el sujeto. Así que este es un detalle interesante y que nos va a hacer falta en momentos en que vamos a estar traduciendo. Así que esto es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora quiero que miren este gráfico. El siguiente gráfico lo tienen en su vocabulario. Es una circunferencia, y la circunferencia tiene varias flechas, unas se acercan, otras salen, otras están alrededor de ella, otras atraviesan diametralmente, otras entran a la circunferencia. Es un recurso mnemotécnico para que ustedes aprendan el significado de esas preposiciones de una manera visual, ¿ok? Pero es una manera muy básica. Hay otros dibujos mucho más completos, pero este es uno bien básico para comenzar a lidiar
con las preposiciones. Miren la preposición pros, tiene una flecha que va hacia el círculo. Eso a simple vista nos damos cuenta que significa hacia. Miren en, atraviesa la circunferencia, está dentro de la circunferencia y por tanto significa eso mismo, en. Miren día, de ahí viene la palabra diámetro, ¿ok? Atraviesa, eso es a través de, en su sentido más básico. Miren eis, eso es hacia adentro de, porque entra la circunferencia. Pros es hacia, pero no está dentro, pero eis es hacia adentro. Hupo es debajo de, ¿ok? Ek es desde fuera de, ¿ok? Pero sale del lugar. Y así sucesivamente. Aquí tienen las palabras de vocabulario y van a tener una comprensión mucho más completa de lo que estamos diciendo. Así que esto es todo por ahora, es una breve introducción. Aquí no hay nada tan difícil y tan complicado. En breve volvemos para repasar juntos el vocabulario. Que Dios les bendiga.